Le pido en este momento entonces al señor Juan Valdés, quien nos va a dar la conferencia Mesas sectoriales articuladas en una experiencia de innovación y desarrollo tecnológico, la experiencia del SENA. Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos. Quiero agradecer la invitación de INSAFOR, a su director Ricardo Montenegro, a todo su equipo de trabajo, a todo el directorio que lo acompaña. Esta invitación que nos hace para compartir la experiencia desde Colombia, lo que es el SENA, el trabajo que nosotros tenemos en articulación con los sectores productivos, el tema de innovación y particularmente las mesas sectoriales. Básicamente la presentación la he dividido en dos. Una parte tiene que ver con todo el tema de innovación, que es el tema central, digamos, de este espacio de reflexión y de construcción. Y la otra vamos a entrar a tratar un punto que es fundamental, que tiene que ver con los arreglos institucionales y cómo se fortalece esa articulación que es fundamental entre formación profesional, en el caso de nuestro país, para el trabajo y el desarrollo humano, y los empresarios, los gremios y el sector gubernamental. Un poco de contexto, el SENA, para que se ubiquen, digamos, sobre qué institución estamos hablando. Nosotros somos una institución de carácter público, fuimos creadas hace 58 años, a un poco de imagen y semejanza del SENAI de Brasil. El SENA, digamos, está representado tanto en su conformación como en su consejo directivo, están representados los trabajadores, los empleadores. Somos parte del sector trabajo, no del sector educación. No obstante, en nuestro consejo directivo, en nuestro directorio están presentes ambos ministros, tanto la ministra, digamos, de Educación como el ministro de Trabajo, quien preside nuestro consejo directivo. Tenemos la participación de lo que viene a ser aquí ANED, en el caso de Colombia es la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios tiene un asiento en nuestro consejo directivo, la Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios, es decir, que no solamente estamos hablando, como lo señalaba claramente José Manuel, de los grandes empresarios, sino los medianos y los pequeños en nuestro consejo directivo. Las tres centrales obreras y representaciones de confederaciones, sindicatos y asociaciones de trabajadores más importantes del país también tienen asiento en el consejo directivo, y también nos acompañan representantes de las comunidades vulnerables y campesinas, el centro, el Instituto Francisco José de Caldas, conocido como Colciencias, que es el que se encarga de toda la política de desarrollo tecnológico e innovación en nuestro país, tiene asiento también en nuestro consejo directivo, y los representantes de todos los sectores de servicios y comercio a través del gremio más importante del país, que se llama FENALCO, e igualmente los empresarios. Ustedes saben que nuestro país pues, es un país con una gran productividad agrícola y con una gran extensión en el tema, digamos, del campo. Entonces está el gremio de la producción, ya no solamente de servicios e industrias, sino todos, el gremio, la gran agremiación de gremios, que agrupa más de 40 gremios de la producción agrícola, que es la Sociedad Colombiana de Agricultores, la SAT. Eso en la conformación de nuestro consejo directivo, pero esa es la expresión de lo que somos. O sea, cuando una institución como nosotros, como el SENA, tiene un consejo directivo de esos, pues obviamente hay que responderle a todo el país. Y de una u otra manera, las decisiones que se toman obviamente en el consejo directivo, hoy había consejo directivo en las horas de la mañana, pues tiene que ver mucho con cómo logramos esos acuerdos institucionales entre todos estos sectores. En materia, digamos, de lo que tiene que ver con la presencia nuestra, nosotros somos una entidad que está presente en todos los departamentos del país. Colombia está dividida en departamentos, tiene 32 departamentos y el distrito capital, que es Bogotá. O sea, tenemos 33 regionales, tenemos 117 centros de formación. Esos centros de formación son propios, pero a su vez tenemos alianza con 165 entidades privadas con las que se ofrece lo que se llama en Colombia la modalidad de extensión o ampliación de cobertura para la formación técnica o la formación profesional, con las que desarrollamos convenios y tenemos, digamos, una gran convocatoria cada año para seleccionar esas instituciones, y esas instituciones llegan donde nosotros no estamos, pero compartimos y tenemos un pacto de calidad con ellos. Precisamente la semana pasada estamos reunidos con los representantes de estas 165 instituciones, porque lo que hagan esas instituciones es como si lo hiciéramos nosotros de manera directa, y lo que dejen de hacer esas instituciones es también lo que dejaríamos nosotros de hacer. Entonces, las condiciones de calidad nuestra
pues se tienen que reflejar también en lo que hagan cada una de estas instituciones. Tenemos 15 tecnoparques, me voy a referir más adelante un poco a esto como parte de nuestra política de innovación e impulso del desarrollo tecnológico, 9 tecnoacademias, 490 programas de formación. Cuando me refiero a los programas de formación, son tanto programas de formación titulada. En el caso de Colombia, 1 de cada 4 personas que estudian en el nivel de la educación superior de formación tecnológica, de educación superior en general, son formados en el SENA. Y casi 7, el 67%, es decir, casi 7 de cada 10 personas que se forman a nivel tecnológico en nuestro país, se forman en el SENA. Es decir, que tenemos una gran responsabilidad inmensa en todo lo que tiene que ver con la formación, tanto para el trabajo, la formación profesional para el trabajo, como en lo que tiene que ver en materia de nuestro aporte al sistema educativo del país. Tenemos 188 aulas móviles, porque además de los 400 y pico de sedes físicas donde se atienden los 117 centros de formación, pues hay zonas del país que por su diversidad geográfica y por su dificultad de penetración, pues hemos creado un sistema que se llama aulas móviles. Hay aulas móviles que son móviles no solamente por tierra, sino que son móviles también de manera fluvial, o sea que tenemos embarcaciones especiales para ir por los ríos y llegar a poblaciones apartadas con oferta laboral. Un poco más de 5.500.000, aquí le llaman, me imagino, estudiantes o personas que se forman, aprendices. Esos aprendices están divididos en 1.250.000 al año en formación titulada, es decir, o técnicos o tecnólogos. Y en el caso, digamos, de formación complementaria, que son cursos cortos que van desde 10 hasta 400 horas, pues tenemos cerca del resto, digamos, de la población, que es cerca de un poco más de 4 millones, donde tenemos la modalidad presencial y una gran plataforma de formación virtual. 27.708 instructores, no todos son de planta, muchos de esos instructores pues son de planta, es decir, están vinculados tiempo completo, otros son vinculados a través de contratación de prestación de servicios, pero siempre el caso de los instructores se contratan por prestación de servicios para periodos de un año completo, el ciclo escolar completo, ciclo formativo, para poder garantizar, digamos, la continuidad en ese sentido. Y estamos incursionando y cada vez fortaleciendo más todo lo que tiene que ver con las especializaciones tecnológicas, estamos preparándonos para tener maestrías tecnológicas y apostándole mucho al proceso de acreditación, tanto de nuestros programas como de nuestros centros, acreditación en el tema de calidad, con estándares nacionales e internacionales que nos permitan estar a un nivel importante de competitividad. Tenemos en el nivel de técnicos de integración con la media cerca de 400.000 jóvenes estudiantes de los colegios, de las escuelas, se benefician de esto. Es algo muy importante para poder lograr, digamos, encadenar a todos estos jóvenes con la acción de formación para el trabajo y con los procesos de innovación. Y como les mencionaba, digamos, pues también trabajamos en todo lo que tiene que ver con la formación continua especializada y la formación de trabajadores activos, ya no solamente personas que se acercan al SENA para ser formados, sino personas que están en las empresas, y ahí tenemos diferentes convocatorias y programas en ese sentido. Eso a grosso modo son los datos. Ahora vamos a ver cómo desarrollamos esto que les estoy, digamos, sintetizando. Tenemos una política de innovación, esta primera parte, como les dije, y en esa política de innovación tenemos unos programas. ¿Por qué la apuesta nuestra por la innovación? La apuesta nuestra por la innovación surge porque nosotros en estos 58 años, pues al principio obviamente solo formábamos, y cada vez las demandas del sector productivo van mucho más allá de formar, es decir, la tarea no se resuelve simplemente con capacitar, la tarea hay que agregarle valor, y para agregarle valor, ese valor se agrega con calidad en la formación que se brinda, se agrega con pertinencia, es decir, formar realmente lo que el país necesita, lo que necesitan las regiones, lo que necesitan las empresas, lo que necesitan los gremios, es decir, lo que nos está pidiendo realmente la realidad.
Y en esa tarea es fundamental que exista todo un lineamiento alrededor de cómo, con el conocimiento que hemos producido, con todo este grupo de instructores que tenemos, pues se van conectando, se van fortaleciendo, vamos mejorando prácticas, van investigando. Es decir, pensar en mejorar y pensar en una política de calidad simplemente ofreciendo formación es casi que inviable. Esa sería una primera pista clara para ustedes. O sea, si se van a meter fuerte en el tema de la innovación, hay que meterse con estructura, con organización, porque uno no puede innovar simplemente pretendiendo plantear una política de innovación que no aterrice luego en los procesos formativos, en la mejora de equipamientos tecnológicos, en la mejora de infraestructura, en la mejora de los instructores, que es fundamental. Quienes forman realmente a las personas que pasan por nuestras instituciones, por nuestros centros, pues tienen una gran responsabilidad. Entonces ahí tenemos unas líneas, tanto en innovación y en investigación como en desarrollo tecnológico. Hemos creado todo este tema de apropiación de ciencia y tecnología y de cultura de la innovación en los centros de formación. Trabajamos con los colegios en ese sentido, promovemos que realmente hayan competencias. Por ejemplo, nos ha servido mucho todo el tema de la competencia internacional. Yo no sé si El Salvador participa en World Skills. Lo de World Skills se nos convierte en una muy buena excusa. Acabamos de tener la semana pasada World Skills Colombia y hace un mes y medio estuvimos en Brasil, en Sao Paulo, en World Skills Internacional, y World Skills es ante todo una muy buena excusa, lo que pueden ser unas olimpiadas de talento y de conocimiento para todos estos centros de formación profesional que hay a lo largo y ancho, no solo de América, sino del mundo, pero con un propósito claro. Si nosotros vemos que World Skills es solamente para que vayan y compitan los muchachos y el que mejor haga el trabajo y se gane unas medallas, pues no pasa de ser un concurso. Pero cuando eso se incorpora como parte de toda una política en función del mejoramiento, de la calidad de la innovación, quién es el mejor centro que lo está haciendo, se le pone detrás los instructores, los calificadores, los pares, se mira, digamos, cómo están desarrollando esas competencias con el propósito de sacar los mejores en una oficio, en una competencia específica, pues ahí realmente estamos utilizando este programa, que es un concurso, como una buena excusa para innovar y fortalecer toda la cultura de la innovación. Tenemos también todo lo que tiene que ver con una línea de investigación aplicada y semilleros de investigación en nuestros centros de formación, es decir, que nuestros instructores y nuestros aprendices estén pensando a problemas reales de la industria. Esta mañana hablábamos un poco en el desayuno con decisores de los gremios, de las empresas y varios de ustedes que están aquí presentes y de las instituciones, y un poco había una pregunta alrededor de cómo lograr generar cultura de la innovación. Yo creo que una manera muy sencilla no lo puede resolver. Es inviable innovar si no logramos resolver problemas. Eso es lo que tenemos que hacer, resolver problemas, pero de manera clara y concreta. Habría que hacerse la pregunta, ¿cuáles son los problemas sectoriales en sectores específicos? Por ejemplo, la experiencia que tienen alrededor del plástico, aquí en El Salvador. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Y alrededor de esos problemas vamos a resolverlos. ¿Qué problemas hay alrededor de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento? Hablaba esta mañana con Alejandro del mantenimiento aeronáutico y todo. ¿Cuáles son los problemas que tienen nuestras las empresas alrededor, las aerolíneas que tienen asiento aquí, que juegan un papel muy importante, entre ellas, por ejemplo, Avianca, que es fundamental? Y entonces, ¿cuáles son los problemas que hay que resolverle a Avianca? Porque uno puede tener la política general, pero si no aterriza eso en problemas concretos, pues no logra innovar. ¿Cuáles son los problemas que tiene, por ejemplo, aquí el sector turístico para poder resolver? Alrededor de potenciar muchísimo más El Salvador como un centro turístico en Centroamérica. Y así, en los diferentes sectores donde hay una apuesta clara productiva. Tenemos también lo que tiene que ver con la investigación para la formación profesional, es decir, ahí hemos desarrollado un mecanismo que se llama la Escuela de Instructores. En esa Escuela de Instructores, pues escoger, no sé aquí cómo se llaman, ¿instructores también o docentes? Instructores. Bueno, escoger los instructores y que los instructores compartan sus buenas prácticas, que compartan ese devenir del día a día,
que mejoren, que puedan armar grupos. Inicialmente arman grupos de investigación, luego arman redes con esos grupos y se van creando unas redes y esas redes investigan alrededor de unas líneas. Entonces así se va armando todo el ecosistema de innovación. Pero si no hay un fomento y no hay unos mecanismos de incentivo para los instructores, entonces por allá sobresaldrá algún instructor o instructora que es pilo y que le gusta investigar, que le gusta escribir un paper, y puede ser una persona destacada en determinado momento, pero tiene que haber incentivos en ese sentido y una decisión institucional clara para ese tema, digamos, de poder lograr incentivar muchísimo más la investigación para la formación profesional. Tenemos concursos para mejoras a programas, aquí similar, digamos, a lo que hace Brasil con su fórmula automovilismo. Nosotros tenemos una cosa que se llama la fórmula ECO, donde los grupos de aprendices con los grupos de instructores construyen vehículos de carreras, pero entonces les hemos puesto temas para que los motores sean eléctricos, para que los motores sean sostenibles, y alrededor de eso se inventa algo que es grato para los muchachos, porque no puede ser algo aburridor. La innovación no puede ser algo aburrido, porque entonces nadie se mete en el cuento, y mucho menos nuestros jóvenes de ahora. Si usted lo pone a competir en algo bien aburridor, entonces pues no se va a formar. Nosotros le estamos compitiendo continuamente a la delincuencia, hay que competirle continuamente al narcotráfico, hay que competirle continuamente al lavado de activos, hay que competirle continuamente a hacer las cosas fáciles. Y ustedes saben que todo eso tiene las puertas abiertas de par en par para nuestros jóvenes y jovencitas y en general para la ciudadanía. Entonces nosotros tenemos que lograr que hayan estrategias realmente que sean creativas para enganchar a nuestros jóvenes en esos procesos. Entonces por eso tenemos esta competencia de Fórmula Eco, donde se aplica mecatrónica, donde se aplica electrónica, donde se aplican, digamos, todas las tecnologías, convergen los grupos y se desarrolla una competencia por cada uno de nuestros 33 regionales y posteriormente una competencia nacional. Y también tenemos pues la red de tecnoparques y tecnoacademias. Enseguida les voy a mostrar rápidamente qué es eso: el fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos para las empresas, la modernización tecnológica de los centros de formación. Hacemos una inversión grande en materia de tecnología permanentemente. El SENA puede invertir alrededor de una tercera parte de su presupuesto en tecnología y en todo lo que tiene que ver con extensionismo tecnológico. Todo ese programa se llama Senova, todo eso que les acabo de decir. Quizás esto hubiera podido ser la primera diapositiva, pero no, es mejor pasar de cómo se hacen las cosas a luego entender cómo se define. Y Senova es toda esta apuesta nuestra por la innovación, por la tecnología en el SENA, que se convierte en toda una política con programas, con proyectos, con mecanismos, con estrategias y con presupuesto. Si no hay plática es muy difícil hacer las cosas. Podemos tener buenas ideas, pero necesitamos, además de tener una buena política, tener los mecanismos y tener los recursos necesarios para que se puedan concretar. En el tema, digamos, de publicaciones, también fomentamos las publicaciones, que nos parece algo muy importante, porque hay continuamente una producción de conocimiento, y esa producción de conocimiento, si no se socializa, si no se difunde, pues entonces no logramos que nuestros grupos de investigación se vayan consolidando, nuestra red de conocimiento, y publicaciones, lo más importante, que sean indexadas, que para el caso, digamos, de la innovación es fundamental, y para el caso del desarrollo tecnológico. Tenemos una revista que coge esas publicaciones, y tenemos toda una estrategia en el sentido de cómo apoyar, además de esto que hacemos, de la puerta de la casa del SENA para adentro. Todo esto que les conté ahorita, el otro esquema, era de la puerta de la casa para adentro. ¿Qué significa eso? Eso es lo que hacemos con nuestras 33 regionales, con nuestros 117 centros de formación, con nuestras 400 y pico de sedes, con nuestros 27.000 instructores y con nuestros 1.250.000 aprendices. Ahora, ¿qué hacemos de la puerta de la casa hacia afuera para trabajar con las empresas? Entonces ahí tenemos toda una estrategia de fomento a la innovación, donde nosotros tenemos un programa que es de fomento a la innovación, que tenemos una bolsa de recursos anual que se nutre por ley. En Colombia está establecido una ley que se llama la Ley 344 de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde hay una destinación de recursos específicos
Nosotros antes recibíamos una bolsa muchísimo más amplia y esos recursos se los trasladábamos al Instituto Francisco José de Caldas Colciencias. Ahora, como el instituto ya tiene una independencia y es un departamento adscrito directamente a la presidencia, entonces la bolsa disminuyó desde hace unos años, pero aún con lo que tenemos, aproximadamente estamos hablando de cerca de unos 20 millones de dólares, un poquito más anualmente. Lo que hacemos es un concurso para las empresas. ¿Para qué? Para que las empresas, no de manera individual, sino de manera asociativa, para poder fortalecer los clústeres y fortalecer los ecosistemas, se presenten a este concurso. Y en esa medida, pues logramos fomentar y apoyar proyectos que tienen que ver con innovación. Ahora, en ese concurso hay un modelo que ustedes lo ven aquí claramente, vamos a ver si me funciona el señalador, en verde, donde estamos operando, pero tenemos unos operadores regionales que no solo administran la platica, sino que esos operadores regionales tienen que agregar valor, tienen que saber sobre innovación, tienen que acompañar, tienen que brindar asesoría, tienen que lograr conectar las necesidades regionales, los proyectos con las necesidades regionales y las apuestas productivas. Y en esa medida, pues entonces vamos avanzando en la creación de ecosistemas regionales y un gran ecosistema nacional alrededor de todo lo que tiene que ver con la intervención. Son proyectos que presentan a las empresas para resolver. Por ejemplo, la empresa alrededor del tema de mantenimiento aeronáutico tiene un problema, tiene unos recursos, pero no alcanza. Presenta el proyecto, hacen un case de ellos y el SENA, en el caso, digamos, de Colombia, por ejemplo, Avianca presenta un proyecto, entonces el SENA se lo complementa para poder desarrollar todo ese proyecto de innovación en ese sentido. Pero con algo muy importante, que quienes actúen en ese proyecto no solamente sean la empresa, no sean solamente trabajadores de la empresa, sino que luego conectamos a nuestros aprendices, a las personas que nosotros formamos en la solución de ese problema. Entonces se les va a generar empleabilidad a nuestros aprendices y nuestros instructores y nuestros aprendices van a tener problemas concretos de la realidad empresarial que resolver. Esto yo creo que ya lo expliqué. Este es el tema de los parques tecnológicos. Tenemos 15 nodos de estos parques tecnológicos en 11 regionales. Lo que hemos hecho es identificar, claro, con una entidad del tamaño del SENA, obviamente todo esto hay que ponerlo en una dimensión de realidad, ¿no es cierto? Con una entidad del tamaño del SENA, pues nosotros tenemos que responder a todo el territorio, entonces ¿cómo nos vamos organizando? Pero independiente del tamaño, porque cuando miramos el SENA comparado con El Salvador es muy grande, pero cuando miramos el SENA comparado con SENAI, es todavía, nosotros nos sentimos como ustedes comparados con nosotros, porque el SENAI es grandísimo y Brasil es grandísimo. Pero lo importante es cómo escalar, porque cuando nosotros, buena parte de estas experiencias las hemos logrado adaptar de la experiencia del SENAI de Brasil, y entonces lo importante es cómo las escalamos y cómo las adaptamos a una realidad territorial. Es muy importante, y aquí quisiera destacar lo que significa construir, lo que significa construir nodos, tener nodos para poderse organizar. Me voy a permitir describirlo un poco más, y es, en el caso, por ejemplo, aquí de El Salvador, ¿cuántas organizaciones tiene INSAFORP? Más de 150, ok. Una manera de pronto para trabajar con esas 150, no quiere decir eso, es cómo organizo esas 150 en unos nodos y esos nodos me responden a una realidad regional, pero también me responden a unas dinámicas sectoriales productivas, para poder lograr que las entidades se vayan especializando en unas vocaciones productivas, porque no puede ser en función de las necesidades de los cupos que se necesiten o que se distribuyan de acuerdo a la gente que levantó la mano y que se necesitan formar, sino que también tiene que cruzarse es la apuesta productiva, hay que cruzarse la apuesta regional y mirar cómo vamos a responder a esos sectores específicos. El tener nodos nos permite, digamos, ese trabajo y nos ha permitido a nosotros ir desarrollando unas redes entre nuestros mismos centros, con los instructores, las llamamos redes de conocimiento, para compartir esas prácticas y para la oferta que se hace. Es decir, nuestros 117 centros de formación que tiene el SENA a lo largo y ancho del territorio nacional, en los 32 departamentos y en el Distrito Capital en Bogotá, todos no ofrecen lo mismo.
Ojo con eso, todos no ofrecen lo mismo. Hay unos centros especializados en oferta formativa profesional para el trabajo en lo que tiene que ver con mecatrónica, en lo que tiene otros especializados en lo agrícola, otros especializados en servicios sociales, otros especializados en lo que tiene que ver con comercio, otros especializados en el tema de biotecnología. Entonces, hay que buscar, digamos, unas especializaciones y unas focalizaciones, porque si todos ofrecen lo mismo, en última lo que van es a generar una competencia donde no va a haber un elemento de diferenciación clave, donde es muy poco viable desarrollar innovación de esa manera, porque no se está focalizado. La focalización es un elemento fundamental en este proceso. Hay una asesoría técnica personalizada a los proyectos, adaptación de transferencia de tecnología, una generación y apropiación de conocimiento. Aquí lo que les explicaba en materia, digamos, de las 4 líneas en las que nosotros estamos trabajando, biotecnología y nanotecnología, electrónica y telecomunicaciones, ingeniería de productos y procesos y tecnologías virtuales. ¿Por qué esas apuestas? Porque son apuestas que van conectadas con todos unos estudios que se han hecho en Colombia por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de unas apuestas a unos sectores productivos, donde tenemos 20 sectores de transformación productiva claramente identificados, es decir, ya tenemos la luz y el faro, y entonces eso nos marca la línea por donde tenemos que avanzar. Tenemos pues 15 tecnoparques, 37 procesos de innovación abierta, 764 prototipos funcionales de máquinas, de procesos de invención e innovación, 190 eventos de divulgación que hacemos al año, 229 productos en el mercado, es decir, lo que se produce con esto es producción de los centros. Es como que las instituciones de aquí producieran en el marco un proceso de innovación, desarrollos tecnológicos, servicios, pero esos productos nosotros buscamos comercializarlos, porque es otra fuente de ingreso importante. Es decir, por ejemplo, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver, en uno de nuestros centros se está produciendo un material biodegradable a partir de la cáscara del banano y el plátano. Eso sucede en uno de nuestros centros de formación que queda en el Urabá, en el departamento de Antioquia, a orillas del mar Pacífico. Entonces, ahí tenemos ese ejemplo claro, pero igualmente en el Huila estamos trabajando en una variedad de café especial. En el eje cafetero estamos trabajando, digamos, en temas para diversificar la producción de café, siempre respondiendo, digamos, a las realidades regionales, y tenemos 15 macroproyectos en total de país. Este es el mapa por regiones de la red de Tecnoparques, un poco la inversión que hacemos, eso está en miles de millones de pesos. Y aquí, estos son, digamos, como las tecnoacademias. Las tecnoacademias quiero destacar que es algo muy útil porque habilita el aprendiz para un mundo de soluciones innovadoras, como le decía. La tecnoacademia, a diferencia del tecnoparque, que es con las empresas, la tecnoacademia es más en función con los colegios. Es muy importante eso para poder desarrollar la cultura de la innovación y todo este proceso en ese sentido. Esta era la primera parte de la presentación, y esta primera parte pues básicamente está concentrada, pues aquí estamos hablando de las competencias básicas de las que hablaba ahorita José Manuel, y de las competencias aplicadas en el desarrollo pues, de un mundo en el siglo XXI, para nosotros son fundamentales. Trabajamos en nanotecnología, biotecnología, robótica en ingeniería, tecnologías de información y comunicación, y en competencias básicas empezamos a hacer un experimento el año pasado con el Ministerio de Educación, y es cómo mejoramos el desarrollo de habilidades de los estudiantes de octavo, noveno, décimo y 11, particularmente de grado octavo en matemáticas, física, química, biología y lectoescritura, y en aplicadas las que estoy mencionando ahí. Esto pues referido a lo que tiene que ver con la parte de innovación y desarrollo tecnológico. Tenemos un programa que se llama Formación Continua Especializada, y este programa de formación continua especializada, que si bien no hace parte de Senova, es algo muy importante para ustedes, que quería compartir, no lo quería dejar de lado, y es la manera como respondemos de una manera precisa
a la formación de los trabajadores activos. ¿Qué pasa? Las empresas tienen sus trabajadores y necesitan formar. En vez de las empresas estar pensando en formar cada una su propia universidad, ustedes saben que ese es un boom, ¿no es cierto?, que existe, que las empresas hablan de las famosas universidades corporativas. La gran invitación es que, por ejemplo, entidades como el SENA, entidades como INSAFOR, están llamadas a ser la principal universidad corporativa de las empresas de un país. Entonces, la propuesta nuestra, por ejemplo, en el caso de Colombia es: señores grupos empresariales, no monten sus universidades, venga, hagámoslo juntos, trabajemos juntos. Ustedes aportan y nosotros aportamos. Entonces, nos desarrollamos de manera conjunta procesos formativos, donde esos programas de formación ya no son de la oferta académica que nosotros tenemos, ya no lo desarrollaron nuestros instructores, ya no se desarrollaron con las normas de competencias laborales nuestras a través de nuestros metodólogos, sino que esos programas nacen en las empresas, a partir de problemas que tienen las empresas. Y una empresa desarrolla programas ya sea para el nivel operativo, para el nivel medio, para el nivel gerencial, programas de formación, se presentan a una bolsa concursable con esos programas a través de manera individual, tienen una cofinanciación del 50%, si lo hacen de manera social, 60%, y si lo hacen a través de un gremio, logran el 80%. ¿Por qué premiamos más a los gremios? Porque lo que nos interesa es fortalecer esos ecosistemas empresariales y trabajar por clúster y trabajar de manera asociada. Por eso la cofinanciación para el caso gremial es tan alta, del 80%. Y se desarrollan acciones de formación, pero entonces son acciones de formación a la medida. ¿Con nuestros instructores? No, con expertos nacionales e internacionales que las mismas empresas han identificado en el mercado. Ese es un programa que se llama Formación Continua Especializada. Estamos beneficiando en promedio alrededor de unos 80.000 trabajadores al año y es un programa que se puede escalar y transferir de manera muy fácil y es algo muy importante porque responde a las necesidades del sector productivo. Ahora, ¿qué queda después? En unos años, cuando la empresa presenta ese programa, hay una transferencia, hay una condición que se llama transferencia de conocimiento. En 3 años, los programas que se presentaron este año no tendrían por qué ofertarse, porque si significa que si esos mismos programas las empresas los siguen pidiendo y nosotros no hemos sido capaces de adaptarlos y de tenerlos en nuestra oferta, estamos quedados como SENA. Entonces, así se va renovando de manera permanente nuestra oferta de formación. Es decir, los programas que hoy piden las empresas, que nosotros no somos capaces de ofrecer porque no tenemos, digamos, las condiciones en estos momentos, que no están en nuestro catálogo SENA, en 2 o 3 años ya van a estar como parte de nuestro portafolio y nuestro catálogo. Y las empresas siempre van a estar retroalimentándonos de una manera permanente con programas muy concretos que responden a necesidades puntuales de los diferentes sectores productivos. ¿Cuáles sectores? No se pueden presentar ofertas de formación en todo, se presentan en los sectores que hemos identificado a través del programa de transformación productiva. Esa era la gran primera parte. Ahora vamos a centrar, yo sé que el tiempo es poco, en toda la estrategia de los arreglos institucionales de qué son las mesas sectoriales. Estas mesas sectoriales son unas instancias de concertación, articulación e integración que nosotros creamos a partir de todo un modelo que adaptamos hace varios años de Reino Unido. Mesas sectoriales existen en Brasil, existen en el Reino Unido, en Australia, en Canadá, en diferentes partes. Y el propósito es cómo lograr que cuando se están pensando en los programas, esos programas no se pueden pensar, por decir algo, desde INSAFOR para INSAFOR. No, hay que partir de la demanda, hay que partir con pertinencia. Y es decir, el diseño curricular no se puede pensar solamente de manera aislada. Y es la mesa sectorial, a mí me gusta mucho llamarlas, son radares de conocimiento y radares de posibilidades de empleo y de empleabilidad, porque en última nosotros somos un pilar de la formación, que es la formación para el trabajo. Nada de lo que hacemos tiene impacto si quienes pasan por la formación de entidades como nosotros, como el SENA, como INSAFOR, o mejoran sus condiciones de empleabilidad, es decir, permanencia laboral y retención laboral,
o hay movilidad laboral porque entonces o pasan a un mejor puesto de trabajo dentro de su misma organización empresarial o acuden a otra con una mejor remuneración y con mejores incentivos, o acceden al mercado porque son personas que antes no tenían empleo, entonces lo que le formamos les tiene que servir para conseguir empleo, o se vuelven emprendedores, es decir, que puedan tener un emprendimiento y que ese emprendimiento no simplemente sea un emprendimiento para sobrevivir, sino que se pueda convertir en un desarrollo empresarial, en una pequeña empresa, como decía José Manuel ahora, en una microempresa, que posteriormente va a ser una pequeña, luego una mediana y luego una gran empresa. Todas las grandes empresas de hoy fueron pequeñas el día de ayer. Tenemos que partir de eso, pero necesitaban unos incentivos, necesitaban unos visionarios y un buen arreglo institucional. Entonces las mesas sectoriales es partir de la base que los currículos de los programas que nosotros ofrecemos no pueden ser diseñados de manera aislada, hay que desarrollarlos de manera conjunta y se fundamentan en lo que se llaman las normas de competencia laboral. Esas normas de competencia laboral son construidas a través de toda una metodología con las mesas sectoriales. Como les digo, esto nace de toda una experiencia que adaptamos en el año 1997 del Consejo Británico en Inglaterra, una transferencia de toda esa tecnología, se formaron unas personas, en ese entonces se formaron 50 personas, hoy son más de 400 funcionarios, se llaman metodólogos, yo digo que son como una especie de actuarios. La gente que está familiarizada, digamos, con el sector de los seguros y el sector financiero, entiende muy bien que es un actuario, y esos actuarios son los que piensan en la formación del hoy y en la formación del mañana, hacen prospectiva permanentemente y están midiendo, digamos, las necesidades del sector productivo. Con esa en el 98 se creó la primera mesa sectorial, en ese entonces fue la mesa sectorial de agua potable y saneamiento básico por interés y apoyo del Ministerio de Salud Pública, y ya hoy contamos con 85 mesas sectoriales. Si me preguntan qué maravilla que tienen 85 y siguen creciendo, la meta no es crecer en mesas. Si Salvador fuera a replicar la experiencia, le diría, no cree nunca 85 mesas sectoriales. Hoy tenemos un reto grandísimo, y es que esas 85 mesas sectoriales, para poderlas controlar, es un mare magnum, no sé cómo se dice aquí, es un complique, pues es un reto grandísimo. Entonces tenemos que lograr una racionalidad de todas esas mesas sectoriales. Y esas mesas sectoriales, esas 85 las estamos trabajando a partir también de diferentes modelos. Hicimos un estudio de impacto el año pasado que nos arrojó que debíamos tratar de simplificarlas a 11 grandes consejos sectoriales, sin anular las mesas, a 11 grandes consejos sectoriales para compartir. Por ejemplo, el sector agrícola tiene 20 mesas sectoriales, porque está la mesa del cacao, los cacaoteros, la mesa del banano y el plátano, la mesa del café, la mesa de los floricultores, la mesa de palma de aceite, pero todos esos se agrupan y otras más mesas para llegar a 20, ¿no es cierto? Ahí les cité 4 o 5, pero todos se agrupan en el Consejo Sectorial Agropecuario. Y ese Consejo Sectorial Agropecuario piensa, digamos, es como una cámara de mesas sectoriales, piensa en conjunto y hay una representatividad ahí de los empresarios. Vamos a ver rápidamente este testimonio muy cortico de lo que dice un empresario sobre las mesas sectoriales. Lo que está haciendo permite que haya un matrimonio perfecto entre las necesidades del empresariado y las instituciones educativas y obviamente el SENA como ente de gobierno que está en pos de la enseñanza y el aprendizaje y la conformación de certificación y normalizaciones. El trabajo que está haciendo es muy enfocado, eso ayuda muchísimo porque a partir del desarrollo de diferentes industrias y servicios que tenemos en el país, nos permite identificar cuáles son las necesidades de personal, cuál es el recurso humano que requerimos, y no solamente qué recurso humano requerimos, sino que formado en qué específicamente funciones, roles que son necesarios en las organizaciones. Ese trabajo creo que es muy valioso, pues estamos construyendo muchas de estas mesas sectoriales, en particular la que yo dirijo, que es la de BPO, ITO y KPO, nos estamos enfocando en buscar cómo construir las bases de un sector que sea de clase mundial, un sector que con las mejores prácticas que digamos los industriales o los empresarios conocemos en el mundo con respecto al sector, traemos a la mesa, las discutimos
y con eso construimos las verdaderas necesidades de recursos para capitalizar esas oportunidades empresariales que tenemos para Colombia. Y en ese sentido creo que estamos haciendo un trabajo alineado, mancomunado, y yo realmente me siento muy tranquilo y muy orgulloso de pertenecer a las mesas del SENA, porque veo un trabajo alineado, veo con mucho foco el trabajo que está haciendo la organización del SENA a nivel nacional. Nuestra intención es seguir aportando nuestro conocimiento y nuestra experiencia para que en el sector de BPO sea un sector realmente de transformación, un sector que siga generando empleo, es un sector que está creciendo al orden de 14 a 17% anual en el país. Hasta hace muy pocos años hablábamos de 70.000 personas trabajando en este sector, ahora estamos hablando de cerca de 250.000 personas. Evidentemente la generación de empleo es importante en este sector, es masiva y es fuerte en empleo. Y es en muchos de los lugares donde hay presencia del sector, es el primer empleo de mucho joven. Entonces, evidentemente el hecho de que el sector haga parte, digamos, de la agenda del gobierno nacional a través, digamos, del SENA y otras instituciones como el programa de transformación productiva, ayuda muchísimo a que los empresarios tengamos el apoyo para seguir creciendo el sector y seguir trayendo inversión extranjera en el mismo. Quise traer ese ejemplo y ese testimonio porque sé que es uno de los sectores, también el sector de los contact centers, y es uno de los sectores que de una u otra manera El Salvador y Centroamérica en particular podría llegar a potenciar y a crecer muchísimo. Pero ustedes vieron ahí claramente el ejemplo de este empresario. Ahora, hay toda una fundamentación legal y un lineamiento, no voy a entrar a detenerla, para que exista el suficiente soporte, y todo esto en últimas, ¿qué es lo que genera? Confianza. Porque para que los empresarios participen activamente en las mesas sectoriales, para que sientan que eso realmente sirve para algo, para que vean que no es simplemente una reunión, unos desayunos donde al principio van muy animados y luego no vuelven, para que trascienda, pues se necesita todo un marco, digamos, regulatorio que continuamente está generando soportes y mecanismos de incentivos en ese sentido. Perdón. Esa es la distribución de las 85 mesas, tenemos 29 del sector industrial, 20 del sector agropecuario, como lo dije, 36 del sector comercio y servicios, ahí están distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Están conformadas por sector productivo, pueden ser gremios, empresas, organizaciones de trabajadores, espectros del sector, centros de investigación y desarrollo tecnológico. Del sector gubernamental, también invitamos que no sea solamente el SENA, que participen las personas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, del Departamento Administrativo de Aduanas, dependiendo, digamos, del tema, del sector de vivienda, infraestructura, cuando son mesas que tienen que ver con ese tema, en fin, del Ministerio de Medio Ambiente y el sector académico. No solamente nosotros, sino otras instituciones. En Colombia hay 3.200 instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Nosotros lo que pasa es que obviamente somos la más grande de lejos y la líder, y que tenemos responsabilidad sobre todo el sistema, e igualmente también participan instituciones de educación superior. Nosotros tenemos cerca de 257 instituciones de educación superior en nuestro país. Ahí aparecen el número de organizaciones, cerca de 3.000 y pico organizaciones participan en los diversos sectores. Y aquí vamos a ver rápidamente este otro testimonio. Hemos valorado mucho el aporte que el SENA tiene al sector productivo, porque nos permite estar alineados desde la academia y nos permite también estar alineados desde lo que estamos haciendo en la compañía. El hecho de pertenecer a una mesa sectorial como es el tema de telecomunicaciones nos permite, de la mano del SENA, diseñar procesos formativos para las personas que trabajan en nuestra organización y llevarlos a mejores niveles de desempeño. Yo espero seguir alineado con el SENA, espero tener un plan de trabajo cada vez más alineado a lo que la empresa requiere, a lo que el sector productivo requiere, y que podamos manifestar todas las cosas y las nuevas ideas que tengamos para que sean implementadas a través de cada una de las mesas.
Ahí miramos cómo se conforma una mesa, ahí miramos este testimonio de otra empresaria, otra ejecutiva, digamos, de una de las grandes empresas de telecomunicaciones. Todas las mesas tienen un consejo ejecutivo, tienen un presidente, un vicepresidente y unos delegatarios que son siempre empresarios o representantes del sector, digamos, de la producción, elegidos del seno de la mesa. Tienen una secretaría técnica que la ejerce un subdirector de centro. Para el caso vendría a ser el equivalente a uno de los directores de los centros de formación o de las entidades de formación, de las 150 entidades de formación que tiene precisamente aquí en El Salvador, y se ejercen, digamos, unas funciones, hay una agenda, y lo más importante, voy a avanzar rápidamente en esto, en que trabajan en normalización de competencias laborales, definiendo las normas que luego van a dar origen a los currículos, con una metodología que tenemos de normalización y que posteriormente se traducen en programas, evaluación y certificación de competencias laborales. Ayer lo veíamos en un encuentro en Infoten Santo Domingo, la importancia que tiene para Centroamérica y para América Latina el fortalecimiento no solo de la formación, sino todo lo que tiene que ver con el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales, que reconoce los saberes previos y las experiencias de nuestros trabajadores y de las personas independientes. Trabajan en propuestas de legislación, fundamental. Entonces, ¿qué propuestas hay que generar para incentivos a un sector, para incentivos a varios sectores, para el tema de la innovación, para el mejoramiento de la productividad, formalización y actualización de recurso humano en sus planes de gestión del talento humano por competencias, experiencias en internacionalización y experiencias en gestión del conocimiento? Esas son básicamente las iniciativas que se pueden impulsar. Están, digamos, cada uno de los quienes la conforman en experiencias internacionales. Nosotros hemos logrado transferir esta metodología a diferentes países y compartir, e igualmente hemos logrado la adopción de normas internacionales, que es muy importante, porque en la medida en que se adaptan esas normas internacionales, nuestros procesos formativos pues son procesos de talla mundial, donde las personas que se forman no solamente salen a emplearse en nuestro país, sino que obtienen mayor movilidad laboral, que es un elemento fundamental. Y todo esto va orientado hacia una planeación estratégica donde nuestro foco es contribuir al empleo. Y tiene que ver con algo que es fundamental. El SENA, por ejemplo, en Colombia se ha trazado una meta que de aquí al 2018 nosotros vamos a contribuir con 1.600.000 colocaciones para el empleo. ¿Qué significa eso? Vuelvo a insistir en lo que dije al principio. El sentido y la razón de ser de instituciones como el SENA, de instituciones como INSAFOR, de instituciones como Infoted, como el SENAI, es que todas las personas que pasen por nuestras instituciones tienen que tener una salida, ya sea en que accedieron al mercado laboral y consiguieron un empleo, se volvieron emprendedores, o siendo trabajadores mejoraron sus condiciones de productividad y la de la empresa en la que trabajan, y por lo tanto tienen un empleo de mejor calidad y un empleo digno. Si nosotros no medimos el impacto de la tarea nuestra en ese sentido, sino que lo seguimos midiendo solamente en función de certificados que entreguemos, de cupos, de titulaciones, la tarea está hecha solamente en la mitad. No hemos hecho la tarea, porque la innovación en los países, la competitividad, el cierre de brechas, todo lo que tiene que nos expuso claramente José Manuel alrededor de los retos que tenemos como América Latina y que tenemos en general impuestos de una u otra manera por las dinámicas globales que se están desarrollando, implican necesariamente transformar vidas, y la gente no se transforma si nosotros con la formación que le ofrecemos no le ayudamos a mejorar condiciones de productividad y de empleabilidad. De resto, lo que va a pasar es que nos convertimos en fábricas de certificados y diplomas para que la gente lo cuelgue en la casa, para que el trabajador llegue y lo tenga en su oficina, para que hagamos eventos donde se comparte, pero la pregunta es ¿qué tanto mejoró eso las condiciones de productividad? ¿Qué tanto mejoró eso la innovación empresarial? Entonces, esa es la apuesta decidida nuestra, y eso nos ha llevado a plantear toda una estrategia. Aquí la ven. Nosotros tenemos identificado qué es lo que tiene que hacer cada mesa sectorial. O sea, ya las mesas sectoriales durante más o menos unos 15 años producían normas de competencia que eran la base de nuestros currículos para producir programas. Ahora no solamente se tienen que preocupar por eso, ahora se tienen que preocupar por caracterizar cada sector,
lograr saber qué es lo que necesitan, los empleos que necesitan, cuántos empleos van a generar en el 2016, en el 2017, en el 2018, en qué lugares, cuáles son las necesidades tecnológicas, tener los perfiles y ocupaciones claros de qué está demandando cada sector. Eso es algo muy importante. Poder saber cuáles son las necesidades en materia de certificación de competencia, las nuevas ocupaciones a nivel de operarios, técnicos y tecnólogos, qué necesidades de formación titulada tienen a nivel de formación tecnológica, qué necesidades tienen en materia de formación continua especializada para los trabajadores activos. Se tienen que comprometer cada empresa que hace parte de una mesa sectorial a escribir sus vacantes. Ahora nos lo decía claramente la ministra de Trabajo de El Salvador, que existe aquí también lo que se llama en Colombia el Servicio Público de Empleo. Entonces, tienen que comprometer a escribir. Nosotros hacemos parte del Servicio Público de Empleo Nacional, tenemos lo que se llama la Agencia Pública de Empleo, tiene 25 años del SENA, coloca en promedio alrededor de unas 220.000 personas al año, actúa en esa tarea de intermediación laboral y ayuda, digamos, a la búsqueda activa de empleo y orienta a las personas. Entonces, las empresas se comprometen a escribir ahí sus vacantes para saber, no solamente tener la vacante registrada en un sistema, sino saber qué es lo que hay que informar, cómo hay que informarlo y a quién hay que informárselo. Y en últimas, algo que para nosotros es fundamental, que hemos aprendido mucho de Brasil, todo el tema de prospectiva en talento humano para saber dónde estamos hoy, pero qué se necesita mañana, pasado mañana y en un promedio alrededor de unos 5 años. Más de 5 años no, porque es demasiado, pero habría que preguntarse, hoy ustedes, las 150 organizaciones precisamente que hacen parte de INSAFOR, están formando las personas que El Salvador necesita hoy, las que necesiten el 2018, las que necesiten el 2020, son las ocupaciones y los oficios en la oferta de formación que ustedes están haciendo lo que va a necesitar El Salvador para salir adelante, para ser más competitivo, más innovador en el 2020. La respuesta la tienen ustedes, yo simplemente soy aquí una excusa para motivarlos en que sigamos pensando conjuntamente y trabajemos en este sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación. Ha sido de mucho provecho esta tarde. Vamos a aceptar, por motivos de tiempo, 2 preguntas para el señor Juan Manuel Valdés sobre los conceptos que nos ha compartido esta tarde. Les agradecería a las personas interesadas en hacer alguna pregunta, levantar la mano. Tenemos unas colaboradoras que nos van a ayudar a mover el micrófono. Y si se identifican, por acá hay una pregunta. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es, obviamente todo el tema de innovación es una interacción entre empresa privada, gobierno y academia. Sin embargo, esto lleva detrás, tiene que tener detrás un motor, un fuerte motor relacionado a investigación y desarrollo. Mi pregunta es, ¿quién es el que financia este motor para que se active y sea sostenible en el tiempo? Ok, la respuesta es varios, todos hay que poner, todos ponen, porque si decimos que quien financia solamente es el gobierno o el Estado, nos estamos quedando incompletos. Siempre los recursos son escasos y más para nuestros países en América Latina con los ajustes fiscales que tenemos, aún ante reformas tributarias que se han realizado, es difícil lograr. Ustedes saben de todas maneras también que tenemos unos déficits grandísimos fiscales, que tenemos unos huecos fiscales de años y de décadas producto de malos manejos, de corrupción, de todo. Eso es un elemento generalizado en toda América Latina. Entonces, aquí todos tenemos que poner. Aquí hay unos recursos que surgen precisamente de los empresarios, hay recursos que surgen desde el gobierno a raíz de, digamos, leyes específicamente destinadas para eso. En el caso de Colombia tenemos para el tema de innovación, como les mencionaba, una ley específica, la ley 344, que recoge recursos para innovación, ciencia y tecnología, y lo que hay que hacer ahí es sumar. Yo creo que la complementariedad es una condición sine qua non para poder avanzar en estos procesos de transformación productiva y de innovación. Pensar en montar estos centros simplemente o incorporar en la dinámica, digamos, de ustedes
el elemento de la innovación de manera muy fuerte va a implicar grandes inversiones en materia de laboratorios, va a implicar inversiones en materia de maquinaria, y hay que ser creativos. Esta mañana no lo mencioné en aras al tiempo, esta mañana lo logré mencionar, por ejemplo, casos específicos. Nosotros en materia, digamos, de infraestructura, ¿qué estamos haciendo? Con las autopistas de cuarta generación, dobles calzadas, túneles, puentes, aeropuertos y puertos, en el caso, digamos, de Colombia, se van a desarrollar alrededor de unos 227.000 empleos en los próximos 4 años. Y con esas grandes concesiones, la condición que se le pone a los empresarios de este sector es, díganos cuántos empleos va a generar, que el SENA se los forma. Pero la maquinaria que ustedes van a comprar, convertámosla también en ambientes de aprendizaje. Y es decir, la formación no va a ser posterior, sino que incluso es previa. Entonces, miramos concesión por concesión, vía por vía. ¿De dónde va? Por decir algo, la vía que comunica a Barranquilla con Cartagena, 2 ciudades de la costa atlántica colombiana, del Mar Caribe. Esa vía va a generar alrededor de 6.000 empleos. Se identificaron por dónde pasa la vía y en los municipios por donde pasa tenemos que ir nosotros de manera previa a hacer convocatorias, pueblo por pueblo, población por población, para identificar las personas que quieren formarse. ¿En qué se quieren formar? Necesitamos gente experta en manejo de maquinaria amarilla, necesitamos gente experta en topografía, entonces bueno, y como la gente no tiene esa formación, pues se la brindamos. Pero la maquinaria, la pregunta sería, ¿toda esa maquinaria la ponemos nosotros? Pues no daríamos abasto, porque así lo tenemos que hacer con cada una de las diferentes obras y concesiones. No, la maquinaria la pone el empresario y el empresario nos la instala en unos lugares antes de comenzar la obra y nosotros ponemos la gente, es decir, los campamentos de ingeniería y de obra se vuelven ambientes de aprendizaje y las personas cuando se incorporan al proceso, ya en el proceso formativo, no van a ser simplemente aprendices o estudiantes, sino que van a ser ¿qué? Trabajadores activos, porque la persona del empresario sabe que le están formando el personaje que le va a resolver el problema y que va a manejar la máquina de manera específica. Ese es un caso concreto, también lo tenemos en el sector de textil y confección, con 100.000 empleos, donde los empresarios llegan y nos dicen, nosotros vamos a generar empleos, 100.000 empleos en los próximos 3 años, los confeccionistas, pero necesitamos una compra de una maquinaria. SENA, ¿usted compra maquinaria para sus centros de formación y laboratorios? Sí, pónganos parte de esa maquinaria en las empresas, pero nosotros a cambio, la gente que se forma por el SENA se va a formar en las empresas y van a conseguir empleo desde el primer momento, es decir, va a ser un aprendiz trabajador, no solamente durante 6 meses de etapa práctica o ¿cómo se llama aquí? Aquí le dicen pasantía o digamos, pasantía, sino que va a quedar ya, es un aprendiz que es trabajador de principio a fin porque va a continuar en la empresa. ¿Qué otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.